¿qué tal? Bienvenidos a su canal Matemáticas con Argueta. En este video trabajaremos con el tema interpretación geométrica de la derivada. Pues bien, vamos a comenzar primero trazando una curva en el plano cartesiano. Esta línea amarilla que tenemos aquí nos va a representar una función cualquiera que genera una curva. Y para ello vamos a calcular la recta tangente a la curva, es decir, una recta que toque en un punto a dicha curva. Ese punto lo vamos a entender como la derivada de una función. Para ello vamos a comenzar trazando una línea secante. ¿Qué es una línea secante? Es una línea que corta en dos puntos a dicha curva. Por lo tanto, esta línea roja se llama secante. Y repito, es una recta que corta en dos puntos a una curva. Pues bien, el primer punto, al tocar el eje horizontal, es decir, X, el primer punto lo vamos a llamar X. Al tener un valor aquí sobre el eje de las X, acá en la parte de Y, en el eje horizontal, en el eje de f de X, le va a corresponder un valor a la función. Es decir, la función se evalúa en X. Para el segundo punto, quiere decir que hay un incremento. Es decir, hay una distancia entre el primer punto y el segundo punto, que va a cortar al eje X. Este incremento, esta distancia que se está incrementando, que es del primer punto a donde hace la intersección con esa recta vertical, la vamos a llamar delta X. Por lo tanto, este delta X es una distancia. Por lo tanto, el segundo punto va a ser X más la distancia que hay del primer punto al segundo punto. Por lo tanto, en la parte del eje vertical, en el eje de f de X, ahí se va a evaluar la función. Es decir, va a quedar f de X más delta X. Entonces vamos a poner aquí que este delta X es una distancia del primer punto al segundo punto. Y como podemos observar, aquí lo que se nos genera es un triángulo rectángulo con respecto a la intersección de los puntos. Por lo tanto, la línea roja, que es la secante, es la hipotenusa del triángulo. Delta X, que es esto que tenemos aquí, es el cateto adyacente. Y este cateto, el cateto opuesto con respecto a este ángulo, al ángulo que se genera con el triángulo rectángulo, este ángulo θ, el cateto opuesto, es decir, el que está enfrente, también es una distancia. Es decir, la distancia que hay de f de X más delta de X y f de X. ¿Cómo podemos calcular o cómo podemos saber cuál es esa distancia? Pues generando una diferencia, una resta, es decir, f de X más delta de X menos f de X. Por lo tanto, en el triángulo rectángulo que se nos genera, tenemos el ángulo, tenemos un cateto adyacente que es delta X. Esta delta de X, repito, es la distancia que hay del primer punto al segundo punto. El cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo, es f de X más delta de X menos f de X. Es la distancia que se genera para el triángulo. Lo que tenemos que hacer ahora, como comentábamos en un principio, es que esta secante se convierta en una recta tangente, en la tangente, dado que una tangente es aquella que toca en un punto a la curva, y ese punto a la curva, pues es a lo que vamos a llamar derivada. ¿Cómo quedaría esa recta con respecto a esta curva? Sería esta línea blanca que vamos a dibujar aquí a continuación, que nada más está tocando en un punto. Este punto que voy a resaltar aquí con rojo, es el que está tocando. Ese punto es al que vamos a llamar derivada. Matemáticamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos ya la recta que solamente está tocando en un punto, y esa recta es la tangente. Y repito, ¿qué es la tangente? Es en donde toca a un punto a la curva. Como estamos trabajando con un triángulo rectángulo y rectas, podemos calcular la pendiente. ¿Cómo vamos a calcular la pendiente? Pues la pendiente sabemos por geometría analítica que se representa con una m, y aquí es igual a la tangente del ángulo. Y una tangente del ángulo, este ángulo que tenemos aquí de azul, ¿cómo se calcula? Eso es igual por trigonometría a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, mi pendiente m va a ser igual ¿a quién? A lo que vale mi cateto adyacente. Perdón, a mi cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. ¿Cuánto vale mi cateto opuesto? Es esto que tenemos aquí, esta diferencia con respecto a las funciones, lo cual es f
de x más delta de x menos f de x. ¿Y quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente es delta de x, esto que tenemos aquí de rojo resaltado. Entonces va a quedar delta de x. Ahora bien, para que esto se pueda cumplir, esta secante es la que se tiene que mover. Esta secante, si la giramos, va a llegar un punto en el que solamente va a coincidir con la tangente. Es decir, si delta de x, que es algo que es una distancia muy pequeña, la reducimos, es decir, este punto que tenemos aquí lo comenzamos a hacer más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, va a llegar a un punto que la secante y la tangente se van a encontrar, por lo tanto van a ser un mismo punto. Lo mismo va a pasar con este lado, se va a reducir, es decir, este delta de x se va a hacer cero prácticamente. Si se va a hacer cero, entonces podemos ponerle un límite. El límite, cuando delta de x tiende a cero, para que la secante y la tangente concuerden en un mismo punto, ¿de quién? De dicha pendiente que comenzamos a trabajar en el triángulo rectángulo. Eso va a ser igual pues al límite, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, de las ecuaciones que estamos trabajando. Entonces va a quedar el límite también cuando delta de x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Cuando esto se hace cero, como les comento, cuando la línea roja coincide con la línea blanca, con la tangente, a eso lo vamos a llamar derivada de dicha función. Por lo tanto, esto ya sería una derivada, que vamos a representar con la letra f, una comita, para interpretarlo como derivada, distinguirlo de la función que se está trabajando. F' de x va a ser igual al límite, cuando delta de x tiende a cero, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esto que tenemos aquí es a lo que vamos a llamar derivada. Entonces, esto es una derivada para trabajar con dichas funciones. Para derivar funciones, una vez que logramos deducir esto, vamos a trabajar con lo siguiente en el siguiente video. Nada más quiero comentar que para derivar vamos a hacer lo siguiente, que se va a llamar regla de los 4 pasos, siguiendo este principio que acabamos de deducir. Primero es el incremento de x, segundo es restarle la función, tercero es dividirlo entre delta x y cuarto es sacarle un límite. Son los 4 pasos que se interpretan, que se obtienen de la forma geométrica para poder dividir. Pues bien, hasta aquí el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos hasta el próximo video.